Damos inicio a la mesa 5, Neuroderecho y Corrupción, moderada por la profesora Azalia Reyes Aguilar. Comenzamos con la ponencia, Complejidad, Corrupción y Neuroderecho, a cargo del doctor Enrique Cáceres Nieto, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Psicoterapia Ericksoniana en el Centro Ericksoniano de México y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un postdoctorado en el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigador de tiempo completo nivel C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta excelente mesa en la que analizaremos uno de los temas más importantes en este momento en el ámbito de la filosofía del derecho, que es la filosofía naturalizada, particularmente su relación con neuroderecho, y sobre el tema de la corrupción. En esta ocasión tenemos una mesa integrada por algunos de los más importantes representantes de las neurociencias en México. Hablaremos de complejidad, corrupción y neuroderecho. Pero primero algunas consideraciones previas acerca de la relación entre filosofía naturalizada y algunos tópicos centrales vinculados con la ciencia. Por filosofía naturalizada se comprende una corriente de filosofía actual que sostiene que las teorías filosóficas deben ser una continuación de los resultados de la ciencia compatibles con ellas, en contraste con la investigación filosófica clásica de carácter meramente especulativo. Esto implica hacer reflexiones acerca de la relación entre la ciencia, la filosofía y la naturalización filosófica. El criterio de la diversidad científica. Asumo que no es posible responder a la relación entre filosofía naturalizada y ciencia desde un punto de vista estrictamente general. El éxito de un proyecto de naturalización filosófica dependerá de varios factores, por ejemplo, el tipo de ciencia. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una investigación desde la psicología conductista que desde la psicología cognitiva. Incluso dentro de la psicología cognitiva, no es lo mismo realizarla a partir de una teoría computacional de la mente o de una teoría de carácter conexionista. Desde luego, también será diferente si se enfoca desde la psicología cognitiva clásica o desde la psicología contemporánea que considera conceptos tales como cognición situada, mente extendida, cognición corporizada, etc. Por otra parte, también dependerá de la concepción de filosofía de la ciencia que se suscriba. No es lo mismo ser hempeliano, por ejemplo, a concebir la filosofía de la ciencia desde una perspectiva de prácticas y normas, es decir, desde una epistemología social a la manera de Sergio Martínez. El concepto de ciencia del que se parta también es importante. No es lo mismo suscribir una concepción determinista que considerar la ciencia desde el punto de vista de la teoría de los sistemas complejos. La mayor parte de los filósofos naturalistas suscriben una versión moderada. Sin embargo, no están de acuerdo en dos tesis fundamentales, la de la compatibilidad y la continuidad entre filosofía y ciencia. Algunas reflexiones al respecto. Sobre la tesis de la compatibilidad, asumo que puede pensarse en una primera versión de carácter positivo que implica que una teoría filosófica encuentra apoyo en los resultados de una investigación científica, incluso de carácter posterior. Por ejemplo, Kant sostenía que la naturaleza se organiza a sí misma y lo hace en cada especie de sus productos organizados, siguiendo un modelo único, pero con las correctas desviaciones que requiere su autopreservación. Desde luego, Kant no podía saber nada acerca de las fuerzas que gobiernan el incremento de la complejidad. Con respecto a la tesis de la compatibilidad en una versión negativa, tiene lugar cuando una tesis filosófica es refutada por una investigación científica. Por ejemplo, el caso de la teoría dual defendida por Descartes y que ha sido debatida por Antonio Damasio de manera experimental. Una segunda versión negativa tiene lugar cuando la filosofía proporciona razones en contra de una investigación científica.
Por ejemplo, supongamos que alguien realiza investigación sobre imágenes cerebrales y dice que lo que está identificando son los correlatos neuronales de inferencias deductivas. Sin embargo, el concepto de inferencia deductiva no corresponde con los establecidos en la lógica, o por otra parte, es un concepto que no es claro. Con respecto a la segunda tesis, la de la continuidad, podemos encontrar una primera versión, que tiene lugar cuando resultados de la investigación científica son incorporados a problemas filosóficos. Por ejemplo, las investigaciones de Libet acerca de la actividad subsimbólica e inconsciente previa a la toma de decisiones ha dado lugar a la reconsideración de teorías de la libertad, particularmente a la tesis del neurodeterminismo, que ha sido también presentado en este mismo congreso. Una segunda versión ocurre cuando una teoría filosófica es inspirada en un desarrollo científico. Por ejemplo, Brian Leiter cita la influencia de la física newtoniana en la filosofía de Hume. Una tercera versión tiene lugar cuando la investigación científica es realizada explícitamente para mostrar la verdad o falsedad de una teoría o tesis filosófica. Es el caso de Dan Simon, que por ejemplo hace un análisis de la teoría de la justificación de Duncan Kennedy y la somete a trabajo experimental. Uno de los debates más importantes en el ámbito de la filosofía naturalizada en relación a la filosofía analítica es que se suelen ver como si fueran posturas metodológicas o filosóficas excluyentes. Sin embargo, yo creo que nada impide pensar en ambas estrategias y que incluso son necesariamente complementarias. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los modelos conceptuales no validados por verificación empírica, por ejemplo en una teoría filosófica, pueden constituir reglas o teorías implícitas de una investigación empírica posterior. Sería el caso, por ejemplo, de una investigación empírica acerca de el impacto que tienen los principios defendidos por Donald Dworkin o Robert Alexy en la toma de decisiones judiciales. Finalmente, la filosofía puede actuar como una reflexión de segundo nivel con el objetivo de esclarecer el pensamiento científico a través del análisis del lenguaje y de la lógica en la más pura tradición analítica. Además del problema de la relación entre conceptualización y filosofía naturalizada, otro de los temas centrales tiene que ver con la normatividad, particularmente la pregunta si la normatividad puede ser naturalizable. Las críticas en este sentido van apuntando en que no es posible realizar propuestas normativas desde investigaciones de carácter experimental. Sin embargo, la tesis es refutada, por ejemplo, a través de las investigaciones realizadas por Gigerenzer, particularmente en el terreno de las heurísticas, o, por ejemplo, en las propuestas epistémicas de Alvin Goldman. Dentro de este contexto, ¿dónde queda la relación entre neurociencias y derecho y posteriormente dónde se ubica el neuroderecho? El término neurociencias sociales acuñado en 1992 por Cacioppo y Bernstein. Se puede entender como una interdisciplina que tiene por objeto el estudio de los procesos de cognición social desde distintos niveles e implicando distintas disciplinas, fenómenos celulares, genéticos, endocrinos, químicos, neurológicos, de los cuales en términos de sistemas complejos emerge la conducta social. Se encuentra en la base de la doctrina del análisis multinivel presentados por Cacioppo y por Bernstein. En síntesis, el proyecto de la neurociencia social implica una enorme cantidad de disciplinas convergentes en el estudio de este fenómeno. La diferencia entre ciencias cognitivas clásicas y la neurociencia social es que las primeras tienen una postura cerebrocentrista, mientras que las segundas buscan la conexión entre entidades biológicas y las entidades sociales. ¿Y dónde se ubica el neuroderecho en este contexto? El desarrollo de las neurociencias está impactando de manera transversal en otras áreas aparentemente muy alejadas de ella, como es el caso de la economía y la ética. La primera, a través de la neuroeconomía, la segunda, a través de la neuroética, que por ejemplo ha abierto el debate sobre determinismo y libre albedrío nuevamente.
Neuroderecho denota una interdisciplina encargada de estudiar, 1, la regulación jurídica de la investigación en neurociencias, 2, la forma en la que las neurociencias pueden auxiliar a la práctica jurídica, sobre todo en el terreno forense, así como los correlatos neurológicos que intervienen en procesos cognitivos de los operadores jurídicos. En este último sentido, se le puede considerar como una rama de la neurociencia social y es el que nos interesa discutir en esta mesa. Podemos ver el incremento importante de las publicaciones en neuroderecho a partir sobre todo de 2003. Y el elemento central, corrupción y neuroderecho. El problema de la relación entre naturalización y análisis conceptual revisitado. La corrupción ha sido estudiada de manera científica desde distintos enfoques. Por ejemplo, a través de modelos matemáticos basados en ecuaciones, a través de modelado basado en agentes, y en este sentido quiero destacar una importante investigación realizada por el doctor Maximino Aldana del Centro de Ciencias de la Complejidad, que ha presentado un modelo basado en agentes específicamente sobre corrupción recientemente en nuestros seminarios. Entre los distintos enfoques científicos desde los que se está abordando la corrupción, el interés por estudiarlo desde las neurociencias es de frontera sumamente reciente. Conocer la conectividad tanto estructural como funcional que tiene lugar en el cerebro cuando ocurren este tipo de conductas tiene una importancia fundamental para poder comprender los procesos cognitivos involucrados y, desde luego, poder diseñar estrategias de intervención exitosas. La definición del término corrupción, sin embargo, se ha mostrado problemática y es inadecuada para definiciones operacionales. Por ejemplo, una de las que ha alcanzado más consenso, que es la de Transparencia Internacional, establece que es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Nótese la vaguedad de las expresiones y la falta de capacidad para poderlas utilizar en definiciones operacionales propias del trabajo experimental. En el ámbito neurocientífico existen una serie de importantes experimentos sobre temas tales como trampa, mentira y deshonestidad, que parecen tener una estrecha relación con la corrupción. Por ejemplo, pareciera que mentir puede ser un medio para realizar ciertos actos de corrupción. En el caso de la trampa, analíticamente hablando, habría que distinguir entre poner una trampa y hacer una trampa. Y en este segundo supuesto, es posible pensar en hacer trampas y transferir costos a terceros, lo cual no parece ser el caso cuando estamos hablando de corrupción. La deshonestidad, por otra parte, parece basarse más en la moral personal que en factores jurídicos o sociales. Por último, es importante señalar que el tipo de corrupción que nos interesa en este momento es la que tiene lugar tanto en agentes individuales como en instituciones constituidas por el derecho, donde la dimensión normativa tiene propiedades específicas. El objetivo de esta mesa es precisamente analizar algunas de estas investigaciones a efecto de comparar los resultados que se han obtenido a partir de ellas y afinar mejor el análisis neurocientífico de la corrupción para poder combatirla de manera más eficaz. La conclusión es que nos puede arrojar luces muy importantes acerca de uno de los conceptos fundamentales en la filosofía del derecho, que es el de la eficacia normativa. ¿Por qué razones el derecho no se sigue? Muchas gracias y los dejo con este excelente eso. Continuamos con la ponencia, mecanismos psicológicos y neuroanatómico-funcionales vinculados con el acto de transgredir las normas, a cargo del profesor Ebenezer Oviedo Rodríguez, quien es licenciado en Psicología y maestro en Neuropsicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con formación en Psicoterapia basada en la evidencia por el Centro MacGregor UNAM, con formación en Educación a Distancia por CUAED UNAM, profesionalización en Docencia Universitaria y certificado en Competencias Laborales para el diseño e implementación de cursos de capital humano CONOCER. Formación clínica en el Instituto Nacional de Tercer Nivel en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ponente en congresos nacionales e internacionales. Buenos días a todos. Para mí es un honor poder participar por primera vez en estas 9ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho. Agradezco muchísimo al doctor Enrique Cáceres y a su gran equipo por esta invitación y también a todos ustedes, querido público, por su asistencia. Pues bien, yo les hablaré sobre algunos aspectos psicológicos y neuroanatómicos funcionales vinculados con el acto de transgredir las normas. Cuando hablamos de transgresión de las normas, en definitiva, ingresamos a un tema complejo por sus dimensiones, donde desde revolucionarios, mártires, brujos, corruptos, empresarios e incluso inventores bien podrían formar parte de este campo semántico.
De manera que para comenzar es conveniente señalar que la norma y la transgresión han sido dos aspectos en el comportamiento de las sociedades humanas que existen paralelamente. Y aunque hay diferentes tipos de transgresiones en la política, la religión, la economía y en la ciencia, aquí nos enfocaremos a la transgresión de las normas sociales, que muchas veces es buscando ganancias económicas, como sucede en la corrupción, donde desde luego quedan inmersas también las normas morales. Bien, aquí les pongo algunas definiciones. Entendamos como corrupción a cualquier tipo de conducta deshonesta, ilegal o poco ética contra las normas sociales, tal como sobornar, extorsionar, comprar influencias, nepotismo, favoritismo, fraude y malversación. Pero además, permítanme hacer una acotación importante que nos dará claridad en las siguientes diapositivas que les preparé. En términos generales, podemos afirmar que las normas morales, a diferencia de las reglas que uno estipula para el desarrollo de la forma de vida individualmente elegida, exige ser compartida. Y a diferencia de las normas jurídicas, no depende de la coacción externa, sino que el individuo debe encauzar internamente su conducta siguiendo las obligaciones morales, de manera que las normas morales son autoimpuestas y a la vez compartidas. Bien, teniendo claro el marco del cual partiremos, iniciemos con un breve análisis de la toma de decisión, que sin lugar a duda es uno de los grandes procesos psicológicos vinculados con el acto de transgredir las normas morales, y para ello recordemos una premisa de la teoría económica de la utilidad esperada, la cual supone que la toma de decisiones de tipo económico de las personas se realiza bajo un análisis de costo-beneficio, lo que podríamos traducir como que las personas tienen capacidades cognitivas suficientes y fuerza de voluntad muy firme, pues en todo momento y ante todas circunstancias elegirán lo mejor y no lo más tentador. Pero la propuesta del Nobel Kahneman y Tversky, en su teoría prospectiva que vemos de este lado, desafiaron esta premisa demostrando bajo diferentes experimentos que la toma de decisión parece depender de preferencias o sesgos en función de una situación y circunstancia específica, aspecto que más tarde ha sido soportado por estudios de la economía conductual y la neurociencia. Y uno de los sesgos que se han estudiado con respecto a la transgresión de las normas sociales es precisamente la de los juicios morales asimétricos que solemos realizar. Por ejemplo, en el caso de la hipocresía moral, las personas juzgan las transgresiones morales cometidas por sí mismo con menos dureza que los mismos actos cometidos por otros, y uno mismo se considera generalmente más ético, caritativo, cooperativo, en comparación con los demás. Aquí lo que yo les pongo es un breve esquema que hace referencia a la disonancia ética, ¿bien? Porque para entender cómo una persona puede llegar a transgredir las normas sociales, investigadores como Ariely y Bandura han significado conceptos tal como este y uno que es el de desconexión moral. Por ejemplo, en el caso de la disonancia ética, se ha observado que las personas tienen una tendencia a cuidar su propia moralidad, ¿ok? Aun cuando las posibilidades de ser descubiertas sean mínimas, por lo que se valen de justificaciones previas o posteriores para poder participar en un acto que quebrante las normas. Aquí lo vemos, una situación tentadora, una justificación previa o posterior. En este caso, lo más usual es observar que antes de transgredir a una norma, las personas tienden a la tergiversación de la información, justifican el acto aludiendo a que también se benefician otros, o bien creen que porque han respetado las reglas por suficiente tiempo, se puede actuar de forma inmoral en alguna ocasión. Esto es lo que regularmente se conoce como licencia moral. Bien, entonces, una vez que se consuma la decisión, me parece que es muy interesante observar cómo los paliativos al autoconcepto también cambian, dejando al descubierto algunas peculiaridades semióticas de la naturaleza humana, ya que se empiezan a generar pequeños castigos o medios simbólicos de limpieza, así como confesar, aunque sea de manera parcial, el evento para buscar socializarlo y buscar aliados. Otra forma es generar distancia con las personas involucradas o con la situación, y también, perdonen ustedes, demonizar los actos de los otros para que así, al comparar, yo no parezca tan malo. ¿Bien? Por otro lado, Bandura, al igual que Piaget y Vygotsky, describen que en el desarrollo de la agencia moral, los individuos construyen estándares de lo correcto y lo incorrecto que sirven de guía y disuasión para las prácticas nocivas dentro de la convivencia con pares desde muy jóvenes. Aquí observamos un ejemplo, un modelo traducido de Bandura, donde describe cómo ciertas personas terminan ejecutando actos que no solían cometer, tales como conductas represivas, destructivas o corruptas. Antes de cometer un acto, en primera instancia que es inusual, suceden una serie de justificaciones que atenúan la culpa
y posteriormente se desencadenan una serie de comportamientos que solo incitan el acto, que no solo incitan el acto, perdón, sino que además pueden generar peores efectos perjudiciales, provocando finalmente lo que es perdón, la víctima. Y según se advierte, cada vez que una persona se ve inmersa en un acto similar a estos tipos de comportamientos se van naturalizando de tal manera que dejan de parecer aberrantes. Esto se traduce en que las víctimas terminan siendo marginadas, despersonalizadas y culpadas por la condición en la que se encuentran. Sin lugar a dudas, este marco teórico visibiliza el involucramiento crónico hacia los comportamientos morales éticos que narran un devenir psicológico cada vez más complejo, en tanto las variables que lo mediatizan y por lo tanto más implícito. Sin embargo, en la literatura especializada es común encontrar que las transgresiones a las normas sociales catalogadas como severos por su impacto suceden con frecuencia de forma aguda en individuos que previamente no habían estado involucrados en actos similares. Pero también hay casos donde la magnitud de la transgresión de las normas sucede de manera escalonada, lo que se conoce como pendiente escalonada. Todo ello evidencia el carácter en suma dinámico de la toma de decisiones ante la transgresión de las normas, obligando a abordarlo más como un sistema complejo que requiere del análisis interdisciplinar. En relación con las neurociencias del comportamiento, entender la toma de decisiones ante situaciones de incertidumbre ha sido uno de los desafíos que más ha interesado a la neurociencia social y a la neuroeconomía. De manera que los significados como reciprocidad, confianza, empatía y cooperación empezaron a tomar relevancia como aspectos centrales en el estudio de las interacciones sociales, la toma de decisión y su relación con el funcionamiento del sistema nervioso. Aquí lo que yo les pongo es un breve esquema de un estudio donde vemos las regiones cerebrales que están implicadas con el proceso de interacción. Entonces, si queremos entender los mecanismos anatómico-funcionales de la toma de decisiones que trasgradan las normas, debemos hacerlo bajo la dinámica de la interacción, entendida esta desde la neurociencia social como un evento de intersubjetividad que requiere de circuitos neuronales especializados. Por ejemplo, redes de mentalización, redes de neuronas espejo o redes de afectivas o recompensa que estaremos viendo representadas en este esquema del cerebro. ¿Bien? Sin embargo, entrando un poco a detalle, lo que nosotros observamos es que este evento de intersubjetividad requiere de circuitos neuronales especializados, tales como una red de procesamiento facial, la cual no se limita a la mera identificación perceptual de rasgos. También incluye el análisis emocional, para el cual el giro fusiforme o área 37 que estamos viendo por acá, y sus conexiones con regiones hipocampolímbicas, se han configurado como substrato neuronal, pero también participa un sistema llamado de neuronas espejo, que descifra y predice las acciones de otras personas, la cual incluso facilita la simulación corporizada del otro y que se ha vinculado con el funcionamiento de la corteza motora y premotora, ¿no? O motora suplementarias, estamos viendo esta cara media. El lóbulo parietal inferior, que estaríamos viendo por aquí, y el surco intraparietal, así como la corteza somatosensorial. Y, por otro lado, también se requiere de un sistema, les decía, de mentalización, que se hipotetiza es capaz de inferir estados mentales en el otro, tales como creencias, deseos o actitudes a los cuales reconoce como distintos a los propios, y que se han vinculado con el buen funcionamiento de regiones de la corteza prefrontal ventromedial, que podemos ver aquí, el área ventral, y aquí en medio sería lo medial, el giro frontal inferior, la precuña, la corteza del cíngulo, esta es la corteza del cíngulo, aquí estamos viendo la precuña, así como una unión heteromodal que se conoce como la unión temporoparietal, que estaría abarcando aproximadamente esta área, esta corteza, y el surco temporal superior. Y finalmente, la red de recompensa o red afectiva, que se relaciona con el procesamiento emocional y el mantenimiento o reforzamiento del comportamiento, donde desde luego se tienen que incluir estructuras límbicas como la amígdala, la ínsula anterior, aquí estamos viendo la ínsula que se encuentra metida en las profundidades del lóbulo temporal y del lóbulo frontal, así como parte de lo que es el cíngulo anterior, ¿ah? Y el estriado ventral, principalmente estructuras que tienen que ver con el núcleo accumbens. ¿Bien? Así, una vez conociendo los componentes neuroanatómicos funcionales implicados con el proceso de interacción social, algunos estudios se han dado la tarea de evaluar
¿Cuáles serían específicamente los mecanismos que subyacen en las decisiones morales e inmorales? Y se ha llegado a la conclusión de que la corteza prefrontal ventromedial, que aquí se los pongo esquematizada, es clave para construir valores subjetivos durante la toma de decisiones a través de dominios, pero esto independientemente de contextos. La corteza prefrontal ventromedial también es reclutada en la integración de estímulos positivos como una recompensa monetaria o estímulos negativos como un electroshock durante la toma de decisiones basada en la valoración de contextos no sociales. Asimismo, se observa un acoplamiento funcional mayor entre la corteza prefrontal ventromedial y corteza prefrontal dorsomedial cuando la toma de decisiones moral es en beneficio egoísta, en comparación a cuando es en beneficio para una calidad. Bien, la unión temporoparietal, por otro lado, está más comprometida en tareas que sopesan el interés propio. Se ha mostrado que su activación funcional es necesaria para detectar el conflicto moral entre las ganancias personales y los costos morales. En consecuencia, el funcionamiento de regiones cerebrales tales como la corteza prefrontal ventromedial, la unión temporoparietal y la corteza prefrontal dorsomedial, en dilemas egoístas es más intenso cuando se trata de uno mismo en comparación con la ganancia dirigida a una beneficencia, lo cual refleja que el vínculo entre el mecanismo de evaluación y mentalización es más sensible a la señal que involucra un conflicto entre intereses personales y no intereses de otros, así como costos morales. Además, las redes de mentalización de las cuales hace rato hablábamos soportan un rol clave en las interacciones sociales cuando se involucra a uno mismo en situaciones en las que el participante es activo y no un observador. Todo esto ha levantado más investigación en relación con el campo de la neurociencia social. Bien, con respecto al papel de la corteza prefrontal dorsolateral, esto que estamos viendo aquí es la corteza prefrontal y esto estamos viendo su área dorsolateral, se ha relacionado con una variedad de decisiones morales y sociales tales como justicia, generosidad y deshonestidad, así también con diferencias individuales en la realización de conductas morales. Además, se ha evidenciado una activación diferenciada de la corteza prefrontal dorsolateral cuando el participante debe tomar decisiones para sí mismo, a diferencia de cuando decide por un tercero, por ejemplo su pareja, en una tarea llamada de descuento por demora. En otros estudios se ha referido que la actividad, por ejemplo, de la ínsula, que les mostraba aquí, el símbolo anterior, y la unión temporoparietal, se vincula con la empatía y la mentalización, y la actividad del estriado y la corteza prefrontal ventromedial están asociadas con el cálculo del valor simbólico, y la actividad de la corteza prefrontal lateral con el control cognitivo. ¿Bien? En ese sentido, bueno, aquí les dejo ver las referencias. En conclusión, la evidencia experimental ha mostrado que los sustratos cerebrales implicados en los comportamientos morales están ampliamente distribuidos por diferentes áreas corticales y subcorticales, con predominio del lóbulo frontal, el sistema límbico y las cortezas heteromediales posteriores. Sin embargo, sería irresponsable no recordar dos aspectos relevantes para evitar falsas conclusiones. Una, que el estudio del comportamiento por componentes anatómico-funcionales exige un robusto marco teórico y un preciso paradigma experimental. Y dos, para reducir el margen de error interpretativo de toda actividad humana, es necesario integrar a nuestros esquemas de pensamiento el papel esencial que tiene la cultura y la sociedad en la conformación del comportamiento de cualquier persona. Estudios que se han propuesto averiguar la relación entre la cultura y la corrupción, por ejemplo, han dejado muy nítida esta relación. Así, no queda más que entusiasmarse realmente por conocer los resultados de los próximos estudios interdisciplinares que pudieran abordar este aspecto, pero quizá no desde la óptica de los elementos, sino del análisis de las unidades, ya que al conservar todas las propiedades básicas del todo, pueden integrar la dinámica y complejidad de todo este proceso. Seguimos con la ponencia, la dificultad de estudiar la actividad cerebral asociada a la mentira con neuroimagen, a cargo de la profesora Maribel Delgado Herrera, quien es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Neurobiología en el Instituto de Neurobiología en Juriquilla, Querétaro. Actualmente cursa el doctorado en Psicología en el área de Neurociencias de la Conducta en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Ha colaborado en distintos laboratorios como el Laboratorio de Neurogenómica Cognitiva, la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo y el Laboratorio de Plasticidad Cerebral, todos ellos de la UNAM. Es docente a nivel superior en Psicología y Pedagogía. Una pregunta que últimamente ha sonado mucho y que es un poco polémica es si la resonancia magnética funcional puede apoyar o incluso sustituir al polígrafo para conocer si alguien está mintiendo. Para que podamos contestar esto, es necesario
Primero, conocer cómo se ha estudiado la actividad cerebral asociada a la mentira con la técnica de resonancia magnética funcional. Esta es una técnica no invasiva que tiene una gran resolución espacial y que nos permite conocer la actividad cerebral asociada a una actividad específica, por ejemplo, decir una mentira. La mentira se ha definido como un proceso psicológico mediante el cual el hablante intenta deliberadamente convencer al oyente de que acepte como verdadero un mensaje que él sabe que es falso, con el propósito de obtener algún tipo de beneficio que puede ser para él o para alguien más, o bien para evitar alguna pérdida. En este sentido, se puede estudiar al hablante, es decir, la producción de la mentira, o bien al oyente, es decir, la detección de la mentira. En este estudio nos vamos a enfocar en el hablante porque nos interesa conocer la actividad cerebral que subyace a decir una mentira. Hasta aquí todo suena muy bien. Parece que estas dos, la técnica y el proceso psicológico, son compatibles, pero la resonancia magnética funcional tiene ciertas dificultades. Cuando el participante está dentro del resonador, le pedimos que no se mueva o que lo intente hacer lo menos posible. Por lo tanto, también le pedimos que no hable, puesto que hablar implica movimiento. Y esto genera dificultad entonces para comunicarnos y que la persona se comunique con el exterior. La forma en que nos podemos comunicar con el participante es a través de estimulación auditiva o bien estimulación visual, presentando imágenes en la pantalla de una computadora. Y él puede responder a ciertas preguntas a través de botoneras que tiene asociadas a las manos. Pese a estas dificultades que existen con la técnica, muchos científicos en el mundo han diseñado muchos tipos de paradigmas experimentales para evaluar la mentira con resonancia magnética funcional. Yo les quiero platicar una parte de la investigación que he desarrollado durante el doctorado y consistió en hacer una exploración de las tareas que se han utilizado desde el año 2001, porque fue el año en que se publicó el primer estudio de resonancia magnética funcional y mentira, hasta el 2019. Esa fue la fecha de corte. Lo que hice fue una revisión sistemática utilizando un método que se llama PRISMA, por sus siglas en inglés, y consiste en establecer palabras clave que tengan que ver con mentira y con resonancia magnética. Y esas palabras clave se combinan y se buscan en diferentes bases de datos. En mi caso utilicé PubMed, Web of Science y PsycInfo. En total encontré 653 artículos vinculados con estas dos palabras claves, con estas combinaciones. Cuando depuré los duplicados me quedaron 297 tareas experimentales, más bien estudios. Y al hacer diferentes exclusiones basada en diferentes criterios de inclusión y exclusión, entre ellos estaba, por ejemplo, que el participante fuera neurotípico, es decir, que no tuviera alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica, o bien alguna lesión cerebral que comprometiera el proceso de mentir. Y finalmente quedaron 59 artículos incluidos. Estos artículos se categorizaron y encontramos que existen 6 categorías de evaluar la mentira. Aquí les muestro el nombre en inglés, como lo van a encontrar en los artículos originales, y podemos ver que además estas 6 categorías se pueden subdividir en 2 tipos. La primera son las tareas que indican al participante cuándo mentir. Y como se pueden dar cuenta, es la gran mayoría de ellas. Por el contrario, las otras 3 categorías, que son la minoría, provocan en el participante o incitan que el participante mienta de manera voluntaria. Voy a explicar solamente 2 de ellas por cuestiones de tiempo. La tarea de clave o reconocimiento se divide en 2 partes, una que ocurre fuera del resonador y una dentro del resonador. Entonces, fuera del resonador, al participante se le hacen preguntas autobiográficas, por ejemplo, si habla francés o si tiene una hermana.
Y dentro del resonador se presentan las mismas preguntas, pero antes una clave que le va a indicar al participante si debe de mentir o si debe decir la verdad. Esto es un ejemplo de cómo se muestra tal cual la pantalla de la computadora dentro del resonador y el participante tendrá que contestar con las botoneras que tiene en las manos sí o no a las preguntas. En este caso, si se le preguntara si habla francés, como fuera el resonador dijo que no y esa es la verdad, pero aquí se está dando la clave de que mienta, entonces el participante tendría que decir que sí. Como ustedes pueden ver, esta tarea carece de intencionalidad, puesto que el participante no miente de manera voluntaria, carece de motivación, puesto que el participante no gana algo por mentir, y tampoco ocurre en un contexto social. Entonces, podríamos preguntarnos si esta tarea está evaluando mentira o si más bien está evaluando otros procesos asociados. Por ejemplo, memoria, porque el participante se tiene que acordar qué dijo fuera del resonador para decir lo contrario. Entonces, también sería un proceso de inhibición y también un proceso de switcheo, de aquello que antes había dicho, ahora cambiarlo y decir lo contrario. Este tipo de tareas en la literatura se ha reportado como tareas sin validez ecológica, puesto que son ampliamente controladas en contextos experimentales y eso hace que sean muy alejadas de la realidad. Por el contrario, la tarea de predecir un volado de la categoría de las tareas que sí provocan intención en el participante consiste en pedirle al participante que haga la predicción de si va a salir sol o águila, pero aquí lo ingenioso en esta tarea es que le dicen al participante que piense la predicción y que la mantenga en su mente. Posteriormente le muestran la respuesta, en este caso sol, y hasta después le preguntan, ¿cuál fue tu predicción? ¿Sol o águila? De tal forma que el participante tiene la posibilidad de mentir y decir, yo había pensado sol, aunque nadie sabe, o bien yo había pensado águila. Posteriormente, si su predicción fue correcta, el participante gana una suma de dinero. La forma de calificar esta tarea está basada en probabilidad, entonces ustedes saben que la probabilidad de atinar un volado es del 50%, por lo tanto, aquellas personas que reportaron por arriba del 70% atinar al volado fueron clasificadas como deshonestas, puesto que esto es probabilísticamente imposible. Como se pueden dar cuenta, esta tarea tiene intencionalidad, tiene motivación porque el participante gana dinero y ocurre en un contexto social. Déjenme decirles que además en esta tarea el participante no sabe que se está evaluando la deshonestidad. Por lo tanto, el participante actúa de manera real, de manera natural e intenta deliberadamente engañar al investigador. Algo que calculé fue el porcentaje de los componentes principales que caracterizan a una tarea válida de intencionalidad, motivación e interacción social en estas 59 tareas que encontramos en la revisión. Y los resultados fueron que solamente el 27% de las tareas incluye la intencionalidad. La mitad de ellas provoca cierta motivación en los participantes, pero siempre utilizan la recompensa monetaria. Y finalmente, la mitad de ellas provoca o ocurre en un contexto social. Respecto a la actividad cerebral asociada a la mentira, lo primero que hice fue un promedio de las tareas, incluyendo todas, las buenas y las malas, es decir, las que tienen validez ecológica y las que no, para conocer de manera general cómo es esta actividad cerebral. Y encontré la activación frontoparietal bilateral, y también en la cara interna del cerebro se muestra activación frontal y del giro del cíngulo. Esta red frontoparietal se ha asociado también con otros procesos, por ejemplo, la memoria de trabajo, la inhibición o el switcheo. Entonces, podríamos preguntarnos si estas áreas son áreas de mentira o si son áreas de procesos asociados a ella. Por ejemplo, memoria o las que ya mencioné. Una forma de contestar esta pregunta se me ocurrió ahora analizar la actividad cerebral, pero asociada a cada tipo de tarea. Y aquí podemos ver el promedio
de la actividad en diferentes tareas. Les muestro en un recuadro verde las tareas que dan la clave para que el participante mienta. Y quiero que vean cómo aquí se conserva este patrón frontoparietal, pero también quiero llamar su atención que la actividad cerebral es diferente en función del tipo de tarea. Este patrón ya no se muestra en las tareas que son más ecológicas. Una dificultad que observamos aquí es que las tareas que dan la clave son más abundantes. Miren, son 17, son 18 y aquí el promedio son de 5 o de 7 tareas. Algo que se me ocurrió para solventar esta problemática fue ahora agrupar a los estudios en función de su validez ecológica. Por ejemplo, aquellos estudios que agrupé como validez ecológica nula son aquellos que no tienen ninguno de los componentes importantes para la mentira. Entonces, vemos, por ejemplo, en rosa, cómo esta actividad está lateralizada al hemisferio izquierdo en regiones puntuales, por ejemplo, regiones asociadas a memoria de trabajo, a control inhibitorio y atención selectiva, por lo que las tareas que tienen nula validez ecológica parece que reclutan áreas cerebrales de procesos asociados a la mentira. Miren cómo cuando la validez ecológica de los estudios es media, es decir, incluye 2 de los 3 componentes, las áreas cerebrales se frontalizan, incluyendo a la corteza orbitofrontal, que es una región muy importante para decisiones de tipo moral o para conflictos, para tomar decisiones en conflicto. Y finalmente vean cuando las tareas incluyen los 3 componentes, es decir, tienen alta validez ecológica, hay activación de la cara interna, en la cara interna del cerebro, de el giro del cíngulo de manera bilateral y del paracingulado. Estas regiones son importantes. En mentiras se ha dicho que son importantes para sopesar las pérdidas y las ganancias vinculadas al engaño. Entonces, como conclusión, podemos decir que si bien existe una gran variedad de tareas experimentales para evaluar la mentira, la gran mayoría de ellas evita o carece del componente de intencionalidad, que es un componente importantísimo en la mentira. La actividad cerebral vinculada a la mentira es diferente en función del tipo de tarea. Y finalmente, el uso de resonancia magnética como sustitución o apoyo al polígrafo debe considerar estas limitaciones técnicas en términos de la validez ecológica y convocar a un diálogo crítico entre la comunidad médica, neurocientífica y legal. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia Neurocognición Social y Juicios Morales, a cargo del profesor Víctor Enrique Olalde Matiu, que es maestro en Ciencias Neurobiología en el Instituto de Neurobiología y candidato a doctor en Ciencias Biomédicas, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Psicoterapia Existencial y una especialidad en Terapia Cognitiva Conductual. Su investigación se ha centrado en la búsqueda de correlatos neuronales de la empatía y su proyecto de investigación de doctorado es Correlatos Neurofuncionales de la Respuesta Empática. Yo les voy a hablar de cómo el factor social influye en nuestros juicios morales. Para empezar, les voy a platicar un poco de cómo llegamos a ser seres sociales, cómo nuestro cerebro evolucionó, cómo esto afecta a nuestras distintas interacciones. Llegamos a ser seres sociales, así como muchas otras especies, gracias a uno de los motores evolutivos más exitosos que hay, que es la cooperación. La cooperación aumenta en demasía nuestras probabilidades de sobrevivir. Y esto se puede ver muy fácil al reflexionar que es más fácil cuidar nuestra espalda teniendo 10 pares de ojos que un solo par. La cooperación permitió que se dieran grupos sociales y que estos se incrementaran. Este evento, junto con la regulación térmica y el fuego para cocinar, permitió que algunos homínidos desarrollaran una mayor densidad sináptica y un mayor poder de procesamiento, resultando en un mayor autocontrol. Esta relación entre poder de procesamiento y grupo social se puede ver aún hoy en día en la relación que hay entre las capacidades cognitivas de distintas especies de mamíferos y el tamaño de grupo social, donde a mayor tamaño de grupo social, mayores capacidades cognitivas de la especie, siendo el ser humano la especie que tiene
y presenta mayor tamaño de grupo social. Para que se incrementara el grupo social, se tuvo que dar primero una selección natural hacia menor agresión reactiva. Esta selección natural a menor agresión reactiva se vio reflejada en una disminución de testosterona, hormona relacionada con la agresión, y un incremento de serotonina y oxitocina, hormonas relacionadas con las interacciones sociales. Esto permitió un decremento de nuestra respuesta adrenérgica, la respuesta que está relacionada con nuestra respuesta de huir y pelear. Y vamos, si un individuo se acerca a mí, invade mi espacio personal y yo reacciono extremadamente agresivo, no voy a permitir una mayor interacción y por ende no voy a facilitar para nada una cooperación. Sin embargo, si mi respuesta adrenérgica es un poco menor, puedo permitir con cautela esa invasión a mi espacio personal y aventurarme a una interacción y tal vez posteriormente a una cooperación. Es por esto que el ser humano hoy en día, en comparación de los chimpancés, entra en riñas a razón de 1 a 1000. La agresión reactiva está muy reducida en el ser humano. Esto ha permitido la construcción de civilizaciones. Pero más preciso como ejemplo a esto nos permite soportar situaciones como esta, en donde nuestro espacio personal simplemente ya ha desaparecido. Así, para tener mayor cooperación se tuvo que tener más tolerancia y esto permitió entonces una selección natural a una menor agresión. Esta menor agresión reactiva a su vez permitió mayor cooperación y así por millones de años. Esta selección natural a menor agresión reactiva también derivó en una selección natural a mayor agresión proactiva, permitiendo la emergencia del castigo capital como respuesta a cuando un individuo amenazaba o atentaba ante la estabilidad de nuestra comunidad, que en sí nos aumentaba la probabilidad de sobrevivir. Un ejemplo de esto se puede ver registrado en una tribu de África cuando Tiwi, después de matar 3 personas en un acto unánime, la comunidad decide matarlo a plena luz del día. Para que se diera esta unanimidad, se tuvo que dar previamente una necesidad cada vez mayor de comunicarse, lo cual derivó en una cooperación basada en el lenguaje. Esta permitió que exponencialmente se aumentara la cooperación y nos llevara a lo que hoy conocemos como la sociedad de comportamiento moderno. Para que esta cooperación se diera basada en el lenguaje, el ser humano tuvo que inventar una nueva forma de pasar información. Previo a esta nueva forma, existía solo una manera, que era genética, en donde se tenía que esperar que la información se consolidara en el genoma a través de distintas generaciones, lo cual era bastante tardado. Así se iban andando las adaptaciones y estas tardaban varias generaciones. Ser humano inventa una forma más fácil, más adecuada y efectiva de pasar información, que es el meme. Y no es este meme tal cual o este tipo de memes en donde el Botox le ayuda al perrito de la izquierda a parecerse ya a un pitbull, ¿no? A ser ya un pitbull sin arrugas, sino el meme en la definición original de Richard Dawkins, que es como unidad mínima de información cultural, que de hecho tuvimos que usar varias de estas unidades para poder inferir e interpretar el meme del perrito que acabo de mostrar. Esta forma de pasar información permitió que el ser humano no tuviera que esperar generaciones enteras, sino dentro de la misma generación pasar la información y adaptar esa nueva información y pasarla además de forma inmediata a la siguiente generación sin esperar mucho tiempo para que ésta se consolidara. Esto permitió que se diera una explosión
en la innovación técnica y cultural, como se ve en la gráfica de la derecha, en donde la línea gris representa la innovación técnica y cultural y en el eje de las X se ven los años que fueron pasando. En los últimos 100.000 años se ve una explosión técnica y cultural que se da gracias a esta formación de la cultura, a este paso de información que es extremadamente acelerado y permite esta exponenciación, haciendo así al ser humano el único animal que consolida y que vive su realidad a través de una cultura, que su realidad es afectada por distintos constructos sociales, ya sea esta realidad cultural que nos permite hacer inferencias basadas en nuestra cultura, o el instinto social que nos mueve a cooperar y a agruparnos. Cualquiera de estos se han visto reflejados, en distintos experimentos y en distintas áreas del cerebro o circuitos neuronales. Uno de los experimentos más clásicos que refleja este instinto de cooperación es el de Salomon Asch, en donde a una serie de individuos, de forma individual primero, y se les pregunta cuál de las líneas de la derecha ABC es idéntica a la línea de la izquierda. Cuando están solo los individuos, el 90% de ellos responden que es la C, de forma correcta. Sin embargo, al cambiar la situación y pasar al individuo o al participante a un salón donde hay 20 sujetos que están coludidos con el experimentador y el experimentador hace la misma pregunta, ¿cuál de las líneas de la derecha es idéntica a la de la izquierda? Los 20 sujetos coludidos con el experimentador van a dar una respuesta errónea, que en este caso es B. El 75% de los participantes, o sea, la gran mayoría, va a decir B también, aunque sea incorrecta. Esto refleja en gran parte este instinto evolutivo, esta presión evolutiva que tenemos de no antagonizar al grupo, porque si lo antagonizo, el grupo me va a dar la espalda, me voy a quedar solo y mis probabilidades de sobrevivir van a decrementar enormemente. Asimismo, esta presión evolutiva permitió que el cerebro evolucionara con distintos sistemas neuronales para poder entender más fácilmente al otro y así cooperar. 3 de estos sistemas neuronales son los siguientes: las neuronas espejo, las famosas neuronas espejo, que nos ayudan a imitar y a entender intenciones; la red base de la empatía, que son la ínsula anterior y la corteza del cíngulo anterior, estas áreas siempre se activan cuando nosotros hacemos la representación propia del estado afectivo de la otra persona. Y por último, la red de mentalización, que está conformada por la región temporoparietal derecha e izquierda, el precuneus y la corteza medial prefrontal. Esta red de mentalización siempre está activa cuando hacemos inferencias del estado mental de la otra persona. Por lo tanto, siempre está activa cuando hacemos juicios morales de la otra persona. Y esto se ha visto en distintos estudios de imagenología, principalmente en aquellos de resonancia. En los estudios de resonancia se mete generalmente a un sujeto al resonador y se le presenta un estímulo. La resonancia nos permite ver la actividad de ciertas áreas del cerebro ante ese estímulo. Un ejemplo de estos paradigmas que se presentan en el resonador es el siguiente, donde una serie de historias que se pueden clasificar en 2 rubros, intencional y accidental, se le presentan como estímulos al sujeto dentro del resonador. Un ejemplo de estas historias es el siguiente. Un sujeto está preparando una taza de café para un compañero de trabajo. En un rubro de la historia, la intencional, en tipo de historias intencionales, el sujeto sabe que no está agregando azúcar, sabe que está agregando cianuro. En el accidental, el sujeto cree que está agregando azúcar, cuando en realidad está agregando cianuro.
En ambos tipos de historia, el resultado es el mismo. El compañero de trabajo muere. Después de presentar este tipo de historias al sujeto dentro del resonador, se le pide que emita un juicio sobre el sujeto que preparó el café. Mientras emite el juicio, se ve que la red de mentalización está activa, pero precisamente la región temporoparietal derecha muestra que cuando los juicios son más benevolentes, esta región tiene una mayor actividad, y que cuando los juicios hacia la parte occidental son más severos, esta región presenta una menor actividad. Cuando esta región es estimulada o se le da una estimulación magnética transcraneal que se da a través de esta bobina que se ve al lado derecho, esta bobina genera estímulos, trenes electromagnéticos, pulsos electromagnéticos completamente inocuos que activan o desactivan momentáneamente regiones de la neocorteza, en este caso la región temporoparietal. Y cuando se activan por esta técnica la región temporoparietal, se puede ver que los sujetos empiezan a realizar juicios más benevolentes. Este cambio de activación de distintas áreas cerebrales y cambio también en el comportamiento de sujetos se ha visto más recientemente, pero dado por intervenciones sociales. Intervenciones sociales como de empatía cognitiva, que son como capacitaciones de diálogo, comunicación, o de empatía afectiva, que son capacitaciones como de meditación compasiva, o mindfulness, que se refiere a capacitación, entrenamientos de atención focalizada. Este tipo de intervenciones generan cambios en la actividad de distintas áreas cerebrales, no solo de la red de mentalización, sino también de la red de la empatía. Y estos cambios en la activación cerebral también se ven reflejados en cambios de comportamiento en los sujetos y cambios en los juicios de los sujetos. Como en comentarios finales, al parecer la literatura hoy en día apunta que la capacidad para la ética es un atributo necesario de la naturaleza humana. Si yo no me comporto bien con el otro no va a cooperar conmigo y entonces mis probabilidades de subsistir disminuyen drásticamente. Al parecer, los códigos morales son productos de la evolución cultural y estos, por ende, son constructos que pueden modificarse o se pueden modificar también dependiendo de la cultura. El factor social afecta a distintos niveles y distintos sistemas neurales que a su vez dan forma al pensamiento moral. Diferentes tipos de intervenciones, capacitaciones en diálogo, comunicación, empatía, pueden modificar la activación de redes neuronales y tener efectos en el comportamiento moral de las personas. Sin embargo, falta un largo camino por recorrer y como muchas de las cosas, en la ciencia nada está escrito en piedra. Seguimos con la ponencia Neuroderecho para el estudio de los procesos cognitivos en operadores jurídicos, a cargo del profesor Manuel Alejandro García Martínez, que es miembro del Laboratorio de Constructivismo Jurídico, Complejidad y Derecho, donde realiza análisis de datos experimentales y revisiones teóricas. Asimismo, tiene experiencia previa en los correlatos neuronales del procesamiento de estímulos temporales y memoria de trabajo, utilizando la técnica potenciales relacionados con eventos, apoyado de parámetros conductuales provenientes de la psicofísica tradicional y teoría de detección de señales. Además, cuenta con numerosos cursos en la materia de procesamiento de señales eléctricas cerebrales. Ha presentado su trabajo en congresos nacionales e internacionales e igualmente es colaborador en el Laboratorio Acción y Cognición Comparada de la Facultad de Psicología, donde participa en el diseño de procedimientos experimentales. Buenas tardes. Es para mí un honor presentar la ponencia Neuroderecho para el estudio de los procesos cognitivos en operadores jurídicos. Vamos a ver que el neuroderecho es una rama de las neurociencias sociales que se puede definir como el campo interdisciplinar encargado de estudiar la regulación jurídica de la investigación en neurociencias, la forma en que las neurociencias pueden auxiliar a la práctica jurídica, así como los correlatos neurológicos que intervienen en los procesos cognitivos y comportamentales de los operadores jurídicos. Esta última acepción es la que más nos interesa. Chandler, Harrell y Potonag en 2019 hacen una revisión de la literatura concerniente a derecho en neurociencias e identifican que solo el 15% de estos trabajos están relacionados con conceptos legales y toma de decisiones legales, el tipo
de actividad cognitiva que estarían realizando los jueces cuando deben decidir si declaran o no culpable o si sancionan a alguien o no. Morris Hoffman también está muy interesado en este tipo de procesos cognitivos. Él escribe este libro titulado El cerebro del castigador, en donde aborda el problema social. Esta es una cuestión a la que los economistas le dicen el problema del compromiso o de la confianza, y psicólogos y etólogos se refieren a ella como una cuestión de reciprocidad o altruismo. El problema social no es otra cosa que el hecho de que podemos tomar decisiones en un momento inicial parecen convenientes, pero que más tarde demuestran no serlo tanto. Y esta es una razón por la que los integrantes de un grupo pueden dejar de colaborar en él. Desde una perspectiva evolutiva, conforme los grupos crecen, es decir, conforme sus integrantes dejan de ser familia entre sí, pues estarán menos motivados a cooperar. Y es importante que los grupos resuelvan el problema social, porque de esto depende que se mantengan unidos y funcionales. Tres formas en las que puede enfrentarse es castigándonos a nosotros mismos al sentir culpa, buscar castigar a quienes nos han perjudicado y tomar represalias contra infractores detectados que no nos afectan directamente. Son tres formas de castigo que vamos a analizar. El castigo en primera persona puede actuar retrospectivamente en forma de culpa y prospectivamente en forma de conciencia. La incomodidad que sentimos ante la mera idea de hacer trampa es una reacción automática que aparece de forma emocional y que por lo tanto no puede tener en cuenta el riesgo de castigo o la probabilidad de que nos atrapen. Y se ha sugerido que la culpa puede ser una ayuda para detectar disculpas genuinas, porque en términos evolutivos, los organismos que no lograron darse cuenta que estaban aceptando disculpas falsas de un traidor no pudieron dejar descendencia. Vamos a ver que la indignación que sentimos al observar una norma quebrantada desciende de la sensación de asco que se manifestaba cuando estábamos cerca de comida en descomposición. Y en su variante moderna, la indignación, darnos cuenta de una norma no cumplida genera actividad en la ínsula, que es esta área que podemos ver aquí en rojo. Se ha identificado que la culpa puede ser deontológica, cuando solo se refiere en abstracto a lo que está bien y mal, o altruista, cuando se trata de buscar un estado social de las cosas. Esta disociación nos ayuda a explicar, por ejemplo, por qué los psicópatas pueden entender perfectamente qué está bien y qué está mal, y sin embargo no aplicarlo a su vida cotidiana. También hay que decir que hay personas que son más empáticas, es decir, que se sienten más disgustadas que otras cuando identifican una transgresión, presuntamente porque son más hábiles para simular qué es lo que está sintiendo la persona que es objeto de esa transgresión. También hablemos de el castigo en segunda persona, que es básicamente reaccionar ante un ataque, y este es un tipo de castigo útil cuando la conciencia no basta para detener a un infractor. Además, el castigo en segunda persona se sirve de la conciencia para evitar que sobrereaccionemos cuando somos atacados. Los grupos que tienen tanto culpa como castigo en segunda persona tienen más probabilidad de permanecer unidos y funcionales. ¿Cuándo tomar represalias? Pues, ¿cómo podemos saber cuándo devolver un golpe va a terminar con un problema y cuándo va a provocar que la situación se vuelva violenta? Además de la ínsula, se ha señalado la amígdala como un evaluador de daño. El daño se procesa más tarde en la corteza medial prefrontal, que está fuertemente involucrada en toma de decisiones. También hay que decir que a veces resulta difícil sobreponerse a las emociones que nos provoca el daño que el otro nos ha causado, y por esto es importante, en parte, que la aplicación del castigo se delegue a una tercera persona y que además se institucionalice de manera que incluso haya una especie de índice que nos permita saber cuáles son los tipos de castigos pertinentes para cada tipo de infracción. Por cierto, la amígdala es esta figura que podemos ver aquí en rojo. El castigo a tercera persona se trata de castigar a personas que han infringido una norma cuya conducta no nos afecta directamente. Este es el tipo de actividad mental que debería llevar a cabo un juez cuando está determinando si declara o no culpable a
un acusado o si decide castigarlo o no. Las neuronas espejo, que están implicadas en empatía, se han sugerido como una posible explicación de castigo a tercera persona. Sin embargo, los monos tienen neuronas espejo y ellos solo presentan posibles precursores de este tipo de conducta, lo que ha llevado a los autores a sugerir que los humanos somos la única especie con la capacidad de generar castigo a tercera persona, e incluso a decir que el castigo a tercera persona es un universal humano porque está presente en todas las culturas. El castigo a tercera persona ofrece grandes beneficios para el grupo, como que el perpetrador ahora puede ser castigado por cualquiera en el grupo, ya no solo por la persona afectada. El grupo respaldará el castigo impuesto, de manera que es difícil que el perpetrador trate de vengarse de su castigador, y esto hace que disminuya el riesgo de castigar, aumentando así sus beneficios disuasorios. La intencionalidad es un elemento importante para calcular culpa. Nuestros cerebros no pueden culpar a objetos inanimados porque no tienen intencionalidad. Y dice DCT que la intencionalidad se calcula mediante teoría de la mente, que es la capacidad de generar un entorno virtual en el que se simulan las situaciones externas, de manera que podemos conocer cuáles son las motivaciones que mueven a los agentes que estamos simulando. Las áreas asociadas en el cerebro a este tipo de actividad mental son la conjunción temporoparietal y la corteza del cíngulo posterior. ¿Cómo se han estudiado las bases neuronales del castigo en tercera persona? Pues se han presentado escenarios criminales dentro de un razonador, y Buchholz compara casos intencionales con versiones disminuidas. En los casos intencionales, los perpetradores simplemente buscan dañar, y en las versiones disminuidas provocan daño bajo coacción o en un estado mental en el que se podría decir que están fuera de sí. Se ha encontrado que se castiga más severamente a quien fue obligado, quizá porque tuvo oportunidad de actuar diferente, y se castiga menos severamente a quien está fuera de sí, porque a estas personas es muy difícil convencerlas de que actúen de una forma distinta a la que actuaron, y por lo tanto no tendría un efecto disuasorio castigarlas. Sin embargo, con efectos prácticos, algunos han sugerido que sería conveniente que se les castigara también. Bueno, ¿cuál es el curso cognitivo del proceso de castigo en tercera persona? En un primer estadio se identifica la violación de una norma que genera una reacción emocional, y esta se subdivide para poder hacer una ponderación de intencionalidad y del daño causado por el perpetrador. Esta información pasa a un estadio de cognición de alto orden, en donde se puede tomar un castigo una decisión de castigo, y finalmente llegar a una conducta de imposición de castigo. Presento ahora este modelo de Hoffman y Kruger de 2016, en donde explican que daño se estaría codificando en la amígdala y en la ínsula anterior, junto con la corteza anterior del cíngulo. Por otro lado, intencionalidad se calcularía en la conjunción temporoparietal, en la corteza del cíngulo posterior, y cuando esta información está lista, pasa a la corteza medial prefrontal, intencionalidad por la porción dorsomedial y daño por la porción ventromedial. Finalmente, para pasar a un estadio de decisión sobre si castigar o no, estaría implicada el área de la corteza prefrontal dorsolateral, que echa mano de la corteza del cíngulo posterior, en donde estarían almacenadas las indicaciones sobre cuáles son los tipos de castigo y niveles de castigo pertinentes para cada infracción. Como podemos ver, cada uno de estos elementos estaría siendo codificado en una gran red. En rojo está la red de saliencia, en azul la red por defecto o Default Mode Network, y en verde un ejecutivo central. El trabajo en el Laboratorio de Cognición, Complejidad de Derecho ha consistido en el diseño de una serie de casos tipo que relatan la comisión de un delito. Estos tipos de casos tienen versiones con dilema, en las que se varía la intencionalidad del perpetrador. En los casos sin dilema,
la intencionalidad del perpetrador básicamente es dañar. En los casos con dilema, la intencionalidad aparece como una posible justificación moral. Les preguntamos a los participantes A si les parece bien o mal el actor del personaje. Esto corresponde a una condición que llamamos moral. B, si sancionarían el personaje. Y C, cuál sería la sanción cuando aplicase. Esos últimos dos puntos corresponden a una condición legal. Hicimos registro de electroencefalograma y de electromiografía cuando presentamos estos casos a un grupo de jueces. Presento aquí datos sobre la severidad de las sanciones impuestas por participantes a los diferentes tipos de casos. Del lado izquierdo tenemos la condición neutra, es decir, cuando los perpetradores tenían intención de dañar. Y del lado izquierdo la condición dilema, es decir, cuando había una posible justificación moral para su actuar. Ya dentro de las condiciones tendríamos del lado alto casos que tienen que ver con daños a la salud y del lado bajo casos que tienen que ver con daño patrimonial. Los resultados muestran que al comparar la condición neutra con la condición de dilema, hay una baja en la severidad de la sanción, lo que quiere decir que hay un efecto de la intencionalidad en la forma en la que los jueces están dispuestos a castigar. Cuando observamos una comparación entre la condición alta y baja dentro de neutro, es decir, manteniendo constante intención de dañar, lo que podemos observar es que la cantidad de daño también tiene un impacto en qué tan severamente están dispuestos a castigar los participantes. Pasemos ahora a la descripción de los datos electroencefalográficos que fueron procesados con una técnica conocida como potenciales relacionados a eventos. Estas son las locaciones de los electrodos que utilizamos para registrar la actividad cerebral de los participantes. Y los datos que estamos viendo son de este electrodo, que es AF4, y que corresponde a la corteza dorsolateral prefrontal, que como les decía, está fuertemente implicada en toma de decisiones. De este lado tenemos la condición moral, y del lado derecho tenemos la condición legal. No encontramos diferencias importantes en la condición moral, pero sí en la condición legal, al comparar la condición sin dilema con la condición con dilema. Esta diferencia nos está indicando que hay un efecto tanto del daño como de la intencionalidad, es decir, de la culpa que puede ser atribuida a los perpetradores de cada caso y del nivel de castigo que los participantes están imponiendo. La diferencia, el hecho de que no haya diferencias en la condición moral, pero sí en la condición legal, estaría indicando que el curso cognitivo del juicio moral es diferente del curso cognitivo del juicio legal. Finalmente hay que mencionar que como parte de nuestro trabajo, nos gustaría en un futuro poder adecuar nuestros casos para dar cuenta también de cuál sería el tipo de actividad cognitiva y neuronal que estaría implicada en condiciones en las que los jueces tuvieran razones extralegales para decidir a favor o en contra de los acusados, que sería una especie de modelación sobre corrupción. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Finalizamos con la ponencia Deshonestidad y Cerebro, a cargo de la profesora Azalia Reyes Aguilar, quien es licenciada en Psicología, maestra en Neuropsicología y doctora en Ciencias Biomédicas, todas ellas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de carrera asociada C en la Facultad de Psicología y su línea de investigación es las neurociencias cognitivas, afectivas y sociales. Las conductas deshonestas abarcan un amplio espectro de conductas sociales y son inherentes pues al contexto social, es decir, que ocurren en todos los contextos sociales, solo que en algunas son más visibles o son más frecuentes que en otros contextos. Por ejemplo, en nuestro país somos muy familiares a noticias de estafas financieros o corrupción desde los contextos políticos económicos. Sin embargo, en otros contextos como los deportes o incluso la ciencia también se presentan conductas deshonestas.
A manera de reporte anecdótico, se dice que los grandes estafadores comienzan con actos deshonestos pequeños y si estos se repiten, entonces puede ocurrir un escalamiento, un aumento de la conducta deshonesta. Muchos de nosotros hemos recibido por algún medio electrónico invitación o solicitud a dar información, a hacer cargas a tarjetas bancarias o incluso francos actos de extorsión que van aumentando en los últimos años. Lo que se muestra en este gráfico es el aumento en la frecuencia de los actos deshonestos o ciberestafas en los últimos años, y en las líneas lo que vemos es el incremento en la magnitud de esas estafas, el dinero involucrado en esas estafas. Pese a este incremento de las conductas deshonestas y su efecto negativo, poco sabemos acerca de los mecanismos que lo permiten, es decir, cómo y por qué ocurre este aumento en conductas deshonestas. Llevar esta pregunta al ámbito experimental en un laboratorio es muy complicado porque se pierde mucho de la esencia del contexto social. En una revisión tipo metaanálisis que hicimos recientemente sobre los estudios de conductas de engaño o mentira deshonestas en las neurociencias, consideramos que son 3 criterios los que se deben de considerar en el estudio experimental de la mentira o de las conductas deshonestas. Número 1 es la intención, que haya una intención genuina por parte del participante a realizar la conducta deshonesta o el engaño. Número 2, que haya una motivación como una consecuencia positiva o recompensa dado la ejecución de la conducta deshonesta. Y finalmente que esto ocurra en una interacción social, dado que son conductas sociales. En el 2016, Garrett y colaboradores reportaron un estudio, el primer estudio desde las neurociencias, donde reportan los correlatos neurobiológicos asociados al aumento de la conducta deshonesta. En este estudio, el experimento consistió en que los participantes debían estimar la cantidad de dinero que había en un recipiente y emitir esa estimación a su compañero de tarea. Y el compañero lo único que tenía que hacer entonces era emitir la estimación que recibía del participante, y esa estimación resultaría entonces en una subestimación o en una sobreestimación. El experimento se dividió en 3 condiciones. En la primera condición, la sobreestimación que realizaba el participante resultaría en un beneficio para el participante y en un perjuicio para el compañero. En la segunda condición, la sobreestimación resultaría en un beneficio para los dos, tanto para el participante como para el compañero. Y en la tercera condición, la sobreestimación resultaría en un perjuicio para el participante y en un beneficio para el compañero. Entonces, a fin de obtener un beneficio, el participante podría intencionadamente hacer sobreestimaciones para conseguir este beneficio. Y la sobreestimación podría tener también diferentes magnitudes, es decir, podría sobreestimar en mayor medida para tener también así mayor beneficio. El participante era el objeto de estudio, se registraban las estimaciones que emitía y además se tomaba la imagen de su cerebro mientras realizaba esas decisiones o esas estimaciones. Esto lo hicieron, cada una de estas condiciones experimentales fueron diseñadas a modo que se permitiera la repetición o la incidencia de las conductas deshonestas o de la sobreestimación por parte de los participantes. Entonces, cada una de estas fases consistió en 60 estimaciones. Hacían 60 veces este procedimiento para cada una de las 3 condiciones experimentales. Los resultados conductuales mostraron que en las 2 condiciones donde había un beneficio para el participante como resultado de la conducta deshonesta, hubo un escalonamiento o un aumento de la conducta deshonesta por parte del participante. Sin embargo, este aumento de la conducta deshonesta fue mayor en la condición de la deshonestidad egoísta, es decir, donde nada más se beneficiaba el participante, incluso a expensas de su compañero. Y la condición donde se beneficiaban ambos, también hubo un aumento de la deshonestidad en esa condición. Sin embargo, el escalonamiento o el aumento de la conducta deshonesta no fue tan pronunciada como ante la deshonestidad egoísta. Y en la tercera condición, donde no había un beneficio, sino incluso un perjuicio para el participante, no se presentó conducta deshonesta por parte del participante. Ahora bien, si analizamos
la respuesta o la conducta de los participantes en el curso de las 60 repeticiones para cada una de las condiciones experimentales, vemos que para la condición 1, donde hay una conducta deshonesta egoísta, los participantes empiezan con un nivel de deshonestidad relativamente alto, pero el escalonamiento o el aumento se va dando conforme va avanzando el experimento. Sin embargo, en la segunda condición, cuando los dos se ven beneficiados, lo que vemos es que los participantes aumentan incluso más o empiezan con una deshonestidad aún más elevada que en el primer experimento, pero el escalonamiento no es tan pronunciado como en la decisión deshonesta egoísta. Y finalmente, en la tercera condición, lo que vemos es que no hay un escalonamiento porque de hecho no hay una conducta deshonesta. Esto es una estimación pura acerca de la cantidad de monedas que hay en el frasco. Entonces, lo que vemos es que los participantes tienden a tener conductas deshonestas cuando hay un beneficio propio, en las dos condiciones donde hay un beneficio propio, pero el escalonamiento, el aumento de la conducta deshonesta es más pronunciada cuando la conducta deshonesta es egoísta. Y lo que siguió es averiguar si había regiones neuronales que se relacionaran a este patrón de conducta, al aumento de la conducta deshonesta. Y lo que encontraron fue que una región llamada amígdala, que forma parte del sistema límbico como un sistema de procesamiento emocional, tenía una relación con la conducta en el primer experimento, cuando había una conducta deshonesta, pero además un escalonamiento de esta durante el curso del experimento. Y solamente existió pues esta relación con esta condición experimental ante una conducta deshonesta y su escalonamiento. No hubo relación con las otras condiciones experimentales. La amígdala se ha descrito como un sistema de alarma ante estímulos emocionales negativos o aversivos, que a su vez lleva a una conducta de evitación o alejamiento de esa situación o de ese evento. Entonces los participantes, cuando emitían una conducta deshonesta, también la amígdala respondía de manera elevada, como un sistema de alarma de, ok, esta conducta es negativa, es aversiva, a nadie le gusta ser deshonesto. Sin embargo, si la conducta deshonesta se repite, la amígdala se adapta o realiza un proceso de adaptación en donde va disminuyendo su respuesta ante la repetición del estímulo. Este proceso de adaptación se llama habituación. Esto es, que ante la repetición de un mismo estímulo, así sea aversivo, la respuesta va disminuyendo hasta incluso llegar a desaparecer. La manera en que se calculó esta habituación en este estudio fue calcular la diferencia de la actividad de un ensayo respecto al previo, y así para todos los ensayos, las 60 veces que se repitió. Entonces, si había una disminución de la respuesta de la amígdala, entonces la amígdala se estaba habituando. Y eso es lo que vemos en el gráfico de la derecha, en el eje de las Y. Entre mayor sea el número positivo, es que hubo mayor habituación por parte de la amígdala. Y lo que querían averiguar es que si esta habituación de la amígdala predecía si la siguiente estimación iba a tener un aumento de la conducta deshonesta, es decir, si iba a escalar a una sobreestimación para tener un mayor beneficio, que es lo que vemos en el gráfico en el eje de las Y. Y lo que encontraron es que efectivamente la habituación de la amígdala predice la magnitud del incremento de la conducta deshonesta. Lo que muestra este estudio es que el cerebro desarrolla mecanismos de adaptación ante conductas aversivas como es la deshonestidad. Esto es, que las conductas deshonestas aumentan ante su repetición en contextos constantes, como fue el caso de este experimento, y que este aumento de las conductas deshonestas se relacionan con la habituación de la aversión emocional dada por la amígdala. En otras palabras, cuando ocurren conductas deshonestas iniciales y de pequeña magnitud, el sistema emocional aversivo se activa como un sistema de alarma que nos avisa que algo está mal y que esa conducta es aversiva y que deberíamos evitarla.
Sin embargo, si la conducta deshonesta se repite, entonces este sistema de alertamiento emocional aversivo va disminuyendo y esta disminución o habituación del sistema de aversión emocional a su vez facilita no solamente la recurrencia, la incidencia a la conducta deshonesta, sino incluso el aumento de su magnitud. Entonces, este experimento además nos muestra la importancia de los mecanismos emocionales para la toma de decisiones en los contextos sociales, por ejemplo en este caso de la deshonestidad. Y es que en los últimos años he estudiado la toma de decisiones únicamente desde el aspecto de lo racional, evitando el estudio de las emociones. Y este estudio, como otros, muestran la relevancia de las emociones en la toma de decisiones, sobre todo en contextos sociales. Entonces, vale la pena traer de regreso a las emociones para estudiar la toma de decisión en conductas sociales, como es este caso la decisión deshonesta. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia y atención. Continuamos con los comentarios de la mesa y la ronda de discusión. Muchísimas gracias. Antes que nada quiero agradecer al doctor Enrique Cáceres por la invitación, a Carlos Olace por toda la logística, por toda la organización que ha sido excelente. Muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta de estar acá porque además el tema y las exposiciones fueron, híjole, creo que yo demasiado de frontera, como justo dice el doctor Enrique Cáceres. Quisiera hacer algunas preguntas y si da tiempo, pues abrimos el espacio para preguntas del resto de la gente. Quisiera retomar algo que es súper importante respecto al abordaje de este nuevo tema o de un tema que es nuevo para las neurociencias, ¿no? Que sería la conducta deshonesta, el engaño, la mentira y demás. Y quisiera retomar lo que abordó el doctor Cáceres al inicio. La psicología, particularmente las neurociencias, ¿están listas para abordar estos temas en términos experimentales? ¿Está lo suficientemente madura la metodología, las técnicas para abordar esos temas tan complejos como son los contextos sociales? Ya Maribel nos platicaba del metaanálisis que hizo acerca de una revisión de la validez de los experimentos, ¿no? Si verdaderamente los experimentos que se estudian en neurociencias, en el ámbito experimental, digamos que permiten el estudio del engaño que se da en contextos sociales. Ahora quisiera preguntarles a ustedes dos, al doctor Enrique y a la maestra Maribel, entonces ahora, si los hallazgos que se han detectado, que se han encontrado en neurociencias, se pueden ahora extrapolar o generalizar y mandar de regreso a explicar el engaño, la mentira, la corrupción, la deshonestidad allá afuera, en la vida real. Entonces, quien quiera, adelante, por favor. No, pues muchísimas gracias a todos. La mesa ha estado sensacional y además yo creo que de total vanguardia, sobre todo en términos del objetivo central, que era un seminario de qué es lo que podemos hacer para establecer una conexión entre neurociencias y derecho, y particularmente en un tema específico como la corrupción. A mí me ha dejado muchísimas inquietudes, muchas preguntas, efectivamente. Me gusta muchísimo, por ejemplo, el planteamiento que hace Víctor acerca de las bases evolutivas, de por qué castigaríamos a gente que se comporta de manera corrupta y que por lo tanto hace una transferencia de los costos al resto de la comunidad. Maribel, bueno, desde luego el planteamiento debe para atender a lo que nos dice la neurociencia social, no la neurociencia clásica que considera la gente cognitiva individual, sino la cognición social, la neurociencia social, para tratar de identificar correlatos que tengan que ver con lo que sucede en derecho. Ahora, la mayor parte de los experimentos que vemos parece que se llevan a cabo con sujetos con un modelo mental neutral. Si estás viendo cómo decide un sujeto en una especie de línea basal. ¿Qué es lo que sucede con el derecho? Y creo que es un punto clave para la identidad epistémica de neuroderecho, que en los ámbitos donde ha surgido, que es el anglosajón, parece que están más bien haciendo neuroética, más que neuroderecho. Y esto tiene que ver con una diferencia importante en filosofía jurídica entre derecho y moral. En el caso del derecho, lo que tienes es una construcción artificial. Es una construcción derivada de las propiedades constitutivas del lenguaje. Feminicidio jurídicamente existe, es decir, puede ser ponderado y decidido en instancias judiciales
a partir de que un acto de lenguaje en una ley creó esa categoría. Desde luego, esa creación lingüística tiene o debe tener efectos cognitivos. Se genera categorías para decodificar lo que ocurrió en un caso, desde luego que involucra emociones, y se conecta con el resto del sistema, por ejemplo, si tengo que aplicar una sanción o no. Creo que el gran reto para el neuroderecho a nivel experimental es cómo definir, cómo hacer diseños experimentales ecológicos que lo que sometan a prueba es qué está ocurriendo con operadores jurídicos que tendrían que modular sus procesos cognitivos y conductuales a partir de estas construcciones artificiales que pueden ingresar como variables extrañas, si lo vemos así, en lo que sería la línea basal de su estilo de decidir. Eso yo creo que es el gran reto, sobre todo si vamos a analizarlo en entornos específicos institucionales, como puede ser el problema de la corrupción en las agencias del Ministerio Público, que es donde se presentan los delitos y donde sabemos que hay muchos problemas ciudadanos. Al respecto, vale la pena señalar que todo el andamiaje institucional en México, el Sistema Nacional Anticorrupción, está pensado para otro tipo de actos de corrupción económicos, contratos, etcétera, pero no los que están directamente vinculados con los problemas de justicia, con la dignidad de las personas, etcétera, que creo que son muy, muy relevantes. Del experimento de Maribel me queda muy claro lo que ella nos aporta y se conecta con lo que pregunta Sale, que veo que es el gran reto. La diferencia entre un diseño experimental de carácter ecológico y uno que no es ecológico. Si queremos analizar qué es lo que está ocurriendo en entornos institucionales, en nichos cognitivos específicos, con sujetos que deben estar modulando su conducta con base en obligaciones y en supuestos epistémicos, vinculando con lo que dijo Carlos Montemayor, con elementos de carácter epistémico derivados de la constitutividad artificial, permítanme la expresión del derecho, el gran reto es cómo vamos a diseñar experimentos ecológicos que estén vinculados con los comportamientos esperados por operadores jurídicos y la conexión de esto con sus propiedades cognitivas basales o naturales. ¿Qué sucede cuando ellos tendrían, o cuando un agente específico tendría que estar modulando su tendencia natural a comportarse de manera deshonesta, cuando artificialmente se incorpora la obligación por parte del derecho de tener que modular esa tendencia original? Un aspecto que me resultó interesantísimo de la investigación de Azalea es el proceso de socialización. Ella habló de deshonestidad, pero el proceso de socialización institucionalizada que se puede dar cuando tú ingresas a una institución donde los actos de corrupción se normalizan. Entonces, lo que yo creo que deja esta mesa, esta interesantísima mesa, son una serie de preguntas que prácticamente permiten la definición de una identidad muy precisa del neuroderecho como una nueva de esas áreas donde las neurociencias, aparentemente muy alejadas de las neurociencias, están empezando a tener un impacto, pero que pueden tener repercusiones muy importantes en toda nuestra vida social y política, porque las instituciones públicas son construidas por el derecho. Esta universidad existe en función de una ley orgánica, los tribunales existen por leyes orgánicas, por leyes reglamentarias, entonces tiene que ver muy, muy directamente con la actividad política y sus impactos sociales. Creo que nuestra gran aportación en el proyecto en el que estamos involucrados sería generar un marco metodológico y teórico de diseños susceptibles de ser adaptados y empleados en otro tipo de contextos. Evidentemente no es lo mismo el acto de corrupción de una persona que quizá por razones económicas, y aquí vienen los mecanismos de justificación de los que también nos hablaba, por ejemplo, Eben, a posteriori justifico que es porque tengo un sueldo muy bajo, o a posteriori justifico porque si se me acaba la chamba aquí, quién sabe cuándo vuelvo a agarrar. A lo que sucede, por ejemplo, con Videgaray. O sea, Videgaray evidentemente no tenía los mecanismos motivacionales de la falta de recursos, una desigualdad social. Él operó seguramente y la estafa maestra y las grandes estafas con otros mecanismos de carácter cognitivo.
susceptibles de ser estudiados a futuro, tal vez, con otros diseños experimentales. Y lo más importante de todo, qué tipo de intervenciones pueden ser adecuadas para poder modificar esos funcionamientos dispráxicos en la cognición de los operadores que desde luego no están desconectados, están en un entorno social, en un entorno de cooperación y conflicto. Esto también es importante. Aquí vimos la cooperación. Pero resulta que cuando tú formas parte de una tribu que tiene contratribus dentro de la institución, tu cooperación es una cooperación interna, es una cooperación endógena, para enfrentar a las tribus que están compitiendo contigo, por ejemplo, por haberte favorecido con un nombramiento político. ¿Y qué sucede con la estructuración de un orden implicado que no corresponde estrictamente a lo que dice el derecho, sino redes de intereses que son las que realmente hacen que funcionen como funcionan las instituciones? Entonces, yo les agradezco muchísimo. Creo que nos queda un montón de cosas fascinantes para platicar, para seguir madurando, y el impacto que puede tener en la definición de una nueva interdisciplina que en estricto sentido yo creo que está en germen y que están haciendo, porque como les comento, donde ha nacido esto básicamente en el ámbito anglosajón, no existe esta clara diferencia entre derecho y moral. Ellos, por ejemplo, deciden con base en precedente. Es un sistema diferente y por lo tanto investigaciones sobre neuroética en la que lo que cambia es nada más es la población a población de operadores jurídicos. Por ejemplo, el Crowley, el Footbridge, pues sí lo hago, pero y la novedad es que cambio la población y es población de jueces. Sí, pero no es ecológico en el sentido de que no estás midiendo los procesos cognitivos en los que tendría que verse involucrado un juez en tanto juez. Creo que es la identidad epistémica la que puede aportar esta mesa y yo les agradezco muchísimo. Quedo con muchísimas preguntas, muchas inquietudes y nuevas fascinaciones, si me permiten la expresión. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Maribel, ¿quisieras agregar algo desde las neurociencias? Pues la verdad es que pues un pensamiento rápido es que creo que todavía estamos muy lejos de lograr un procedimiento que esté apegado a la realidad. La verdad es que pues con las tareas que yo he revisado, al menos en neuroimagen, específicamente en resonancia magnética funcional, es dificilísimo porque además desde que la persona está dentro de un resonador, que es algo donde pues, no está siempre ahí, entonces adapta la conducta a ello. A veces no sabe que se está evaluando la honestidad o deshonestidad, pero creo que ya estar en ese cuarto de experimentación con aparatos, con una antena puesta en la cabeza, la sospecha, los seres humanos somos muy intuitivos, entonces la sospecha de me estarán evaluando otra cosa que no es estas preguntas sencillas. La verdad es que yo creo que estamos lejos todavía de tener este procedimiento. Coincido en que tenemos que trabajar en lograrlo, pero la verdad es que es difícil. Yo he intentado proponerlo durante el doctorado y miren que he pasado años y aún no encuentro la forma de realizarlo, ¿no? Entonces, creo que estamos lejos todavía. Es todo. Gracias, Maribel. Quisiera hacer otra pregunta porque sé que hay preguntas en el resto del panel y Eben está ahí, por ejemplo, sí. Sí. Yo quisiera preguntar esto para Eben, para Manuel y para Víctor. Los tres hablaron desde los correlatos neuroanatómicos y funcionales del cerebro y me llamó la atención que casi todos mencionaron los correlatos de estas conductas, incluyendo teoría de la mente, empatía o incluso el sistema de neuronas espejo, ¿no? Y solamente me parece que Eben incluyó a esa red de funciones ejecutivas que se consideran como funciones de alto orden puramente cognitivas, ¿no? Pero una decisión o decisiones como estas, de si coopero o bien engaño o tomo ventajas social haciendo una conducta deshonesta, ¿qué tanto deberíamos involucrar también a las emociones, que además empatía se considera como emociones o como una emoción social, ¿no? Entonces, ¿qué tanto deberíamos de empezar a incluir a las emociones en esa toma de decisiones de conductas sociales? Por favor. Iniciando con la primera pregunta, nada más quisiera acotar algo que me parece que es interesante desde Piaget, que es uno de los grandes genios de la psicología, ¿no?
¿Qué tan madura está la neurociencia para poderse incluir en otras problemáticas? Me parece que Piaget establece dos componentes muy importantes en el desarrollo de toda ciencia, ¿no? El componente sociogenético y el componente sociohistórico, que tiene mucho que ver con lo que comentaba ahorita la doctora Maribel. ¿Qué tanto los mismos saberes dentro de un componente sociohistórico nos van a permitir entrar a nuevos saberes? Desde luego que también una lucha va a ser el componente sociogenético de la ciencia, ¿no? Hasta dónde nos van a alcanzar las herramientas o los instrumentos. En ese sentido, me parece que una parte importante, claro, de discusión y en la cual estamos ahorita es qué disciplinas se pueden integrar. Pero finalmente la que nos puede ayudar a responder muchísimas de las preguntas es cómo podemos integrarlo, porque ahí podemos cometer muchísimas violaciones heurísticas a conceptos de manera de diferentes disciplinas. Creo que el primer desafío es que sea de una manera transdisciplinar más que multidisciplinar para que el objetivo sea a priori, y en este sentido me parece que podemos encontrar muchísimas más respuestas. Ahora, rapidísimo, con respecto a la segunda pregunta, desde luego, creo que esta tradición de separar el razonamiento y la emoción viene, no sé si tenga mucha connotación también religiosa de toda esta parte histórica, pero creo que hoy, al día de hoy, incluso cuando decimos integramos las emociones, seguimos siendo un poco dualistas, ¿no? Jugamos con qué tanto la corteza prefrontal me frena el sistema límbico, y seguimos con este proceso más que integrador, como de bloques, de qué tanto me controla uno con otro. Me parece que esto es de los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo poder integrar el funcionamiento? Porque es un sistema, ¿no? Que si bien nosotros para poderlo comprender y explicarlo dividimos en conceptos como sistema límbico o sistema de funcionamiento ejecutivo, que si bien esto es meramente pedagógico, tenemos que entender que a nivel de sistema nervioso central no se adapta a esos conceptos. Entonces me parece que el desafío es, claro, desde luego integrar las emociones, pero ¿cómo vamos a empezar a integrar las emociones? No desde una manera dualista, pero sí desde una manera integral, ¿no? Y bueno, es toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor, adelante. Sí. No, retomando lo que dice Ben, sobre esto de que categorizamos, metemos en cubetas, partimos todo este conocimiento en pequeñas cubetas para poder procesarlo. Pero no quiere decir que estén así. Y así, sobre esa misma línea, el hecho de que integrar a las emociones en la investigación es más de un marco conceptual, ¿no? Porque siempre han estado integradas. De hecho, no puedes tener cognición prácticamente sin emoción. Y aún en los extremos de las definiciones de qué es emoción, que no está claro todavía, o vamos por un grupo, tal cual no hay un consenso, es a lo que me refiero. Aún en los extremos, si te vas a un extremo muy, muy, muy bajo, de animales, ratitas y demás, emoción son patrones de acción de respuesta que nos ayudan a sobrevivir. O sea, si los quitas, ya no hay sobrevivencia en ese sentido, no reaccionamos ante el ambiente. Si te vas al otro extremo, donde son altamente cognitivas y son iguales a los sentimientos, digamos, es sinónimo de sentimiento, la emoción es cuando te haces consciente, explícita o tal vez implícitamente sobre lo que estás sintiendo, sobre esa emoción. Entonces, de nuevo, no tienes emoción sin cognición, no tienes cognición sin emoción. Entonces, están inmiscuidas, son parte de lo que nos ayuda a sobrevivir, de lo que nos ayuda a reaccionar. De hecho, tenemos una cognición explícita reducida porque es extremadamente, metabólicamente muy cansada, abarca mucho, ¿no? Entonces, nos consume demasiado. Entonces, estar con una cognición explícita todo el tiempo nos agotaría. Basamos más nuestras acciones en cosas automatizadas que ya tenemos, en estas reacciones emocionales o patrones emocionales que ya hemos adecuado durante toda nuestra historia, durante nuestros primeros, sobre todo 4 años que no tuvimos una conciencia explícita, ya integramos estas reacciones, estos patrones de respuesta. Entonces, quitarlos es difícil, inhibirlos prácticamente sería imposible. Regularlos sí se puede regular, sí se puede cambiar, sí se puede integrar, ¿no? Sí se puede cambiar el comportamiento al fin de cuentas. Pero inhibir tal cual la emoción es difícil. Integrar todo este concepto, o de manera más bien conceptual, el integrar a las emociones dentro del estudio, pues es algo que ya se debe de hacer, ¿no? Y que empezó muy en boga del 2008, empezó para acá en una discusión muy fuerte sobre lo mismo, ¿no? Gracias, es parte de las intervenciones que decías en tu plática, ¿no? Que puede tener una implicación en la conducta social. Gracias, Víctor. Manuel, ¿quisieras agregar algo? Sí, pues solamente decir que estoy de acuerdo con Víctor en el sentido de que en términos de interacciones, pues todo el tiempo estamos haciendo una evaluación del otro, ¿no? Buscando posibles costos y beneficios de la manera en la que vamos a reaccionar frente a los demás.
Y eso tiene también que ver con la forma en la que nos relacionamos y formamos redes de personas, ¿no? Porque a veces parece que es más importante el tipo de reacciones que nos hacen presentar ciertas personas para estar cerca de ellas, que, como decía Víctor, pues un balance declarativo de costos-beneficios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Tenemos varias preguntas. Le voy a ceder la palabra a María Isabel, que quiere hacer una pregunta. Por favor, María Isabel, adelante. Muchas gracias. Primero que todo, felicitar a toda la mesa. Realmente es muy inspirador escuchar las investigaciones que están llevando a cabo. Y tal vez de una manera ingenua, a lo mejor no hay estudios de esto, pero no quiero desaprovechar la posibilidad de preguntarle a la profesora Maribel Delgado sobre lo que ella habló, ¿no es cierto? Y si ella ha encontrado alguna diferencia o si hay estudios en neuroimagen sobre las personas que mienten, ¿no es cierto? Y que dicen mentiras, pero sin intención, porque no saben que son mentiras. A lo mejor si hay alguna parte en el cerebro que es diferente, no sé si sabes, a lo mejor no hay, no lo sé. Eso. Gracias, Isabel, por preguntar. Pues mira, fíjate que, como bien lo decía el doctor Enrique, cuando hacemos investigación experimental tenemos que hacer una definición conceptual, es decir, enmarcar lo que vamos a estudiar. Entonces, la mentira, desde donde yo la estudio, está enmarcada en 3 componentes. El primero es que tengas la intención de mentir, porque si no tienes intención de mentir, no puede ser considerado mentira. Es decir, pasan ciertas omisiones en la vida cotidiana, pero tú no tienes la intención de omitirlo, ocultarlo, porque no estás logrando obtener algún beneficio a cambio. ¿Me explico? Entonces, digamos que son descuidos que nos pasan sin intención. Después, si la persona te dice, oye, no me dijiste tal cosa, ay, lo olvidé, lo que quieras, pero no estoy ganando algo al respecto. Entonces, desde la definición y la revisión que hago, tal cual la definición conceptual es que la persona tenga la intención de mentir. Ahora, como se los mostré, más del 70% de las tareas que se han utilizado desde el 2001 hasta el 2019, más del 70% no incluyen la intencionalidad, es decir, le dan una clave a la persona y le dicen, miente cuando aparezca la palabra mentir. Entonces, por eso es que yo les preguntaba, ¿en esos estudios se está evaluando la mentira? Yo diría que no. Y en relación con eso, también habló la profesora Azaleia Reyes, ¿no es cierto?, sobre la conducta deshonesta. Y nosotros que estamos en la academia, sería como interesante hacer el matiz, ¿cierto?, del plagio, porque hay plagios involuntarios, ¿no es cierto?, donde uno no tiene la intención, o el estudiante, entonces es tan importante la socialización, y quizá eso que se llama research integrity, que es algo que tal vez estamos, por lo menos en mi país, no se conoce muy bien, no se aplica los estándares, ¿no es cierto?, para que precisamente los estudiantes, los académicos, puedan tener una conducta íntegra y digamos, no caer en conductas que tal vez ni siquiera son intencionales, ¿verdad? Eso, no sé si alguno quisiera comentar. Sí, solo de eso, que estoy totalmente de acuerdo que muchas de estas conductas las hacemos, como dice Maribel, sin saber que estamos siendo deshonestos, ¿no? O sea, tú lo haces a lo mejor por ignorancia, ¿no? Porque eso que a lo mejor es el método que ya está descrito y yo estoy usando el mismo método, entonces lo pongo en mi apartado de metodología, ¿no? Pero eso, yo no sé que eso es plagio, que eso es robar información de otros, si no lo cito, ¿no? Entonces también es un modo de entrenamiento, de conocimiento, de hacer el conocimiento explícito, como ponerle nombre a ese acto y decir que así no se hace, que se tiene que poner la referencia. Lo mismo tal vez como decía el doctor Enrique, ¿no? Que mucho tiene que ver con el lenguaje y tenemos que aprender esas etiquetas del lenguaje cuando esta conducta es así, esta conducta es así, eso es así cuando se cumplen estos requisitos o cuando se incumplen estos requisitos, ¿no? Es decir, si muchas de estas conductas, creo yo, sociales, pues son reguladas, aprendidas, pues en el campo de lo social, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Interesante. Gracias. Hay otra pregunta por parte de Patricia. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Me uno a la felicitación para todos los participantes de la mesa. Ha sido muy interesante escucharlos. E igualmente tengo una pregunta para Maribel. Si de la revisión realizada sobre los artículos vinculados con la detección de la mentira,
en estas distintas bases de datos y los 59 que al final incluyó en su análisis, ¿cuántos de esos reportan detección de mentira, particularmente en casos de testigos y acusados? Ya que estos serían los relevantes para incluirlos en el área digamos, de las pruebas en materia forense y neurocientíficas para el derecho. Y bueno, si los tiene identificados, pues sí nos haría favor de compartirlos, ¿no? Y también la pregunta va en el sentido de si existen estos trabajos, ¿cuáles serían las críticas al respecto a los mismos? Y bueno, otra cosa que me gustaría añadir también es que al respecto del uso de este tipo de técnicas como el fMRI, en el derecho se discute o se está empezando a discutir que esas podrían, dado que son invasivas, podrían afectar cierto tipo de derechos, como el derecho a la intimidad, por ejemplo. Entonces, en este caso, me gustaría conocer su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias por preguntar, Patricia. Al principio de mi video les explicaba que la mentira se compone de dos partes, principalmente de la persona que dice la mentira y de aquel que escucha la mentira, ¿no? Yo lo dividí como hablante y oyente. En resonancia magnética, de hecho, en general puedes estudiar a los dos, puedes estudiar al hablante, el que dice, y al oyente, el que la escucha y la detecta. En mi investigación me enfoqué solamente en el hablante, es decir, el que produce la mentira, porque a mí me interesaba la actividad cerebral asociada a decir la mentira. Entonces, como criterio de exclusión, justamente estuvieron los artículos que detectaban la mentira. A mí no me interesaba qué hace el oyente para detectar quién miente. Entonces, me apegué a el hablante y a la actividad cerebral que subyace al decir una mentira. Entonces, pues no tengo datos al respecto en ese sentido. No sé si te contesto, Patricia. No entendí muy bien la pregunta, solo quisiera aclarar que la técnica de resonancia magnética en sus diferentes modalidades no es invasiva. Y Víctor, no sé si quieres agregar respecto a la invasividad o la intimidad. Sí, es más que nada sobre esa parte de invasividad. No sé si Patricia se refiere a la posibilidad futura de que con la técnica y análisis de patrones se pueda inferir los pensamientos de una persona, y entonces ahí sí tienes un problema legal en boga. No sé si eso iba a la pregunta de Patricia. No inferir exactamente pensamientos, sino apoyar, determinar, ¿no? También la parte de recuerdos. Si efectivamente en la persona, al momento en el que estás evaluando la mentira, cuando un testigo está narrando ciertos hechos, para lograr identificar si efectivamente estos son recuerdos vivenciales o si son recuerdos que ha integrado la persona, pero que no los vivió de manera experiencial. O sea, sí, a identificar ese tipo de cuestiones en materia de testigos. Sí, sobre esa misma línea era lo que más o menos decía, lo que pues que las investigaciones que hay ahorita sobre análisis de patrones en el cerebro, de la actividad cerebral, se va más que nada a inferir o deducir qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está soñando todavía un poquito. Y sí, en unos años tendremos, tal vez o especulan que tendremos esta tecnología para poder distinguir, y ya entonces sí vale la pena empezar a abrir la discusión de qué tanto es válida esa invasión, ¿no? Y creo que sí es un rubro de aspecto legal que amerita ser discutido, ¿no? Muchas gracias. Sí, ¿puedo agregar algo rápido? Adelante. En ese sentido, Patricia, a mí me cuesta mucho trabajo creer que la resonancia magnética funcional puede aportar, al menos al decir la mentira, no hay un área cerebral vinculada a mentir. No hay una sola porque el cerebro trabaja con circuitos. Ahora, tampoco hay un circuito, tampoco hay un solo circuito. ¿Por qué? Porque la mentira es contextual. Entonces tendrías que situar cómo está sucediendo, ¿no? En qué contexto está sucediendo. Es decir, ¿fue por omisión o fue por falsificación? ¿Fue una falsificación verbal o no verbal? Entonces, los circuitos cerebrales vinculados son dependientes del contexto. Entonces, digamos que habría un patrón cerebral por cada mentiroso y entonces eso sería imposible de rastrear, ¿no? Ese es lo que yo creo con base en la investigación que he realizado, pero la verdad es que
yo insisto, como empecé el comentario, creo que todavía estamos alejados de conocerlo. Excelente, muchas gracias. ¿Podría ser una contestación rápida? Adelante. Sí. Muchas gracias. Va a relacionar la pregunta de Patricia, que me parece que es muy interesante a nivel del área de la que ella formó parte, porque hay que entender que el estudio de resonancia magnética funcional parte de algo que la filosofía llama como una inferencia inversa. Entonces, si nosotros tomamos esto como consideración, lo que nosotros suponemos que vemos después lo concluimos. Esto es algo delicado. Voy a poner rápidamente para contrastar un estudio de reciprocidad. Encontró que esta se encontraba, por ejemplo, o sea, activaba en regiones que tienen que ver con el surco intraparietal, ¿no? La investigación consistía en que consistentemente una persona tenía que ayudarse con otra y había un acto de reciprocidad. Y entonces, como eso fue su paradigma experimental, ellos concluyeron que ahí se encontraba el sustrato que tenía que ver con la reciprocidad. Aquí hicieron una inferencia inversa. También podríamos decir que el surco intraparietal tiene que ver muchísimo con la memoria de trabajo y con la capacidad para hacer cálculos. Y esta tarea de reciprocidad precisamente era qué tanto estaba yo apostando y el otro me estaba regresando. Entonces, con esto me parece que desnudo un poco que aún estamos lejos para, como decía Maribel, para que por medio de una herramienta podamos ser tan concluyentes. Esta inferencia inversa de la resonancia magnética funcional, que es inherente al tipo de prueba, creo que no le da mucho peso a la resonancia para poder ser tan concluyente. Muchísimas gracias a todos. Estamos en tiempo. Solo quisiera... perdón, Víctor, ¿quieres decir algo así súper rápido? Súper rápido. Nada más, a las partes que me refería y en las que se empiezan a tener peligros, no es tanto en las tareas clásicas como las que ha mencionado Maribel, sino en las tareas más de estímulos naturales, donde se utiliza inteligencia artificial, machine learning, neural networks, para poder predecir distintos patrones específicos del sujeto. Y ahí es donde sí se ve que lo que está pensando, lo que está viendo, en este caso, que ahí vamos, se puede reconstruir esa imagen. Y ahí es donde empieza ya a ser el peligro. Todavía falta, pero sí vale la pena abrir la discusión para que no nos agarren en curva en un futuro, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Solo quisiera agregar rapidísimo que si bien las ciencias tienen un método, digamos, clásico, también es cierto que las neurociencias son un campo que van generando nuevas metodologías, tanto de experimentación como de análisis de los datos, y una de ellas es la integración de machine learning y estas cosas, y además la integración del estudio individual, ¿no? O sea, ya no agarras a 20, 30 sujetos, sino agarras a un sujeto y tratas de analizar los diferentes patrones de actividad. Entonces puede ser que estas conductas sociales que involucran por lo menos 3 grandes mecanismos como circuitos, que son teoría de la mente, empatía y neuronas espejos, utilicen los 3 de diferente modo, en diferentes contextos y por diferentes personas. Entonces, la idea es entender esto a nivel individual, ya no dejando a un lado las diferencias individuales, sino verlo como un método de estudio de las diferencias individuales y entonces poder entender los diferentes patrones en un cerebro de acuerdo al contexto. A lo que voy lo que quisiera concluir es que las neurociencias, como un campo de frontera que se fusiona con otras aproximaciones teóricas, también desarrolla sus propias metodologías, ¿no? Y creo que ahí está parte, creo yo, de lo que puede dar un avance grande en este gran campo que son las neurociencias sociales. Entonces, bueno, estamos en tiempo, les agradezco muchísimo, yo sé que estamos todos aquí súper interesados en el tema. Tal vez me atrevo a decir, a pedirles que no perdamos contacto, que sigamos colaborando, esperando que podamos seguir trabajando y presentar avances en un futuro juntos. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a todos, una mesa extraordinaria. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Y sobre la mentira podemos estar tranquilos. Digo, creo que nos hemos complicado de más. Y está la programación neurolingüística que con las claves de acceso del movimiento de los ojos nos dice si estás mintiendo o no, ¿no?